Hola, estimadas y estimados estudiantes. Nos vemos ya en el video número 10 de lo que es función cuadrática. Y estamos ya llegando al fin de, casi al fin de estos videos que tienen que ver con este contenido tan importante en la enseñanza media, la función de segundo grado. Y vamos a analizar ahora el recorrido y también los intervalos de monotonía, es decir, el intervalo de decrecimiento y el intervalo de crecimiento de una función cuadrática. ¿Ya? Vamos a partir entonces con el recorrido. El recorrido, para que de alguna forma recordemos estas cosas que son como de conceptos de funciones, el recorrido tiene que ver con todos los posibles valores que puede tomar la imagen para que de alguna forma la función exista. Entonces tiene que ver acá expresamente, tiene que ver el recorrido con la imagen, ¿cierto? Con la imagen. Con qué imágenes yo puedo tomar de alguna forma para que la función sí exista, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver, como tiene que ver con las imágenes, que son las y, ¿cierto? Las f de x, tiene que ver con el eje y, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer acá es como una especie, como yo le digo muchas veces, como de escáner, que yo hago un paneo refiriéndome al eje Y, ¿sí? O sea, cuánto subo, cuánto bajo en esta posición. Cuánto subo, cuánto bajo. Porque el dominio tiene que ver con el eje X, ¿cierto? Entonces el recorrido tiene que ver verticalmente cómo se comporta la función. ¿Qué valores toma la función en el eje Y? Y si se dan cuenta, si tenemos que la parábola en este caso es mayor que cero, el A, significa de que la parábola es con concavidad hacia arriba, ¿cierto? Abierta hacia arriba o convexa. Y esto implica que existe un mínimo, es decir, el vértice se va a transformar en un punto mínimo de la función. Y este vértice hay que acordarse que tiene estas coordenadas, que la vimos hace poco, ¿sí? Pero acá, el que me da de alguna forma cuánto bajó la función o hasta dónde llegó abajo la función, es justamente la ordenada de este vértice, que sería 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Porque yo lo que necesito saber acá es lo siguiente, miren, aquí vamos a aplicar una regla. Necesito saber desde aquí, se supone donde yo voy a marcar ahora, con verde, desde aquí para arriba es justamente lo que yo necesito saber. O sea, mi recorrido tiene que ver de aquí para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde parte ese desde aquí? Parte desde el vértice y parte justamente desde la imagen del vértice, o sea, desde mi K para arriba. Por lo tanto, por eso es que el recorrido, acá está, de la función, en este caso, va a ser este elemento que parte, que es el K, hasta el más infinito. Si se fijan, miren, el K parte desde acá y subiendo llega, se supone, ¿cierto? Se prolonga hasta el más infinito, ¿sí? Pero parte desde el K, ¿ya? Ese sería como el recorrido en el tema de cuando tenemos que el A es mayor que cero. Ahora, si el A es negativo, significa de que la parábola, ¿cierto?, tiene concavidad hacia abajo o es cóncava. Por lo tanto, ahora va a existir un punto máximo, que este punto máximo se denomina vértice y son las mismas coordenadas, ¿cierto? Solamente que ahora cambia mi B y mi A según la función. Por lo tanto, fíjense que ahora, como tengo un punto máximo, el recorrido, en este caso, vamos a hacer lo mismo que en antes, una reglita acá. El recorrido llega hasta acá, ¿cierto? Parte desde el menos infinito y llega justamente hasta este sector que está acá, que está ahí marcado en amarillo, no sé si lo pueden ver, ya, que lo voy a sacar ahora, voy a sacar la regla, ahí sí. Entonces, yo necesito saber hasta ahí que el recorrido, hasta ahí llega el recorrido, ¿cierto? La flechita me lo indica. O sea, yo vengo desde el menos infinito, desde acá, porque para acá hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica por todos lados, ¿cierto? Pero llega hasta este tope, hasta esta barrera amarilla que está acá. Entonces, fíjense, que yo parto desde el menos infinito,
¿cierto? Me prolongo, voy subiendo, hay gráfica, y llego hasta acá, hasta este tope de la muralla amarilla. ¿Y quién me da esa altura en la muralla amarilla? Me lo da justamente este compadre que está acá, que es el K. Porque el K es, de alguna forma, este elemento es el que me da la altura. Y por eso es que es desde el menos infinito el recorrido hasta el K, tomando el K cerrado y abierto en el menos infinito, por supuesto. ¿Sí? Ya, perfecto. Estamos bien ahora con el tema del recorrido y lo que es, bueno, el recorrido solamente. Vamos a ver ahora los intervalos de monotonía. ¿A qué me refiero con esto? Para determinar los intervalos de monotonía de una función cuadrática, basta con analizar la concavidad de la parábola, es decir, analizar si mi a es positivo o negativo, y encontrar la primera coordenada del vértice. La primera coordenada del vértice se denomina abscisa, ¿ya? Entonces tenemos dos casos, ¿cierto? Tenemos, si el a es positivo, tenemos nosotros una parábola de este tipo, así, ¿cierto? Con una concavidad hacia arriba, y me dice que f, la función f, crece en qué intervalo. Entonces yo lo que voy a hacer acá, voy a graficar el eje de simetría, ya, voy a dar vuelta acá a la regla, en 180 grados ahí. El eje de simetría más o menos pasa por ahí. Voy a hacer el eje de simetría con líneas puntiagudas, ¿sí? Para que sea mucho más efectivo aquí como el eje de simetría. Generalmente los profesores dibujan con líneas puntiagudas el eje de simetría. Entonces el eje de simetría es justamente una recta que pasa por el medio de la parábola e intersecta a la parábola en el vértice, que está acá. Este es el vértice. Por lo tanto, lo que yo voy a marcar ahora, con destacador con amarillo, con verde, es donde la función crece, que es desde acá y va creciendo para acá, ¿cierto? Bueno, esta cuestión se prolonga hasta el más infinito, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, fíjense, ¿de dónde crece? Crece justamente en el intervalo desde, pero sin tomar, ¿desde quién? Desde el h hasta el más infinito. ¿Por qué desde el h ahora? Porque yo estoy considerando para qué intervalo la función va creciendo, es decir, para qué intervalo en el eje x. Y en el eje x está justamente el h, no el k, porque el k vive en el eje y. Entonces, tenemos que esto va a ser desde el menos b partido por 2a, sin tocarlo, hasta el más infinito. Ese va a ser el intervalo de crecimiento de esta función cuando la es mayor que 0. Y va a decrecer, si se dan cuenta, en la parte que yo voy a dibujar acá, que voy a destacar en amarillo, que es esta parte que está acá. Aquí va decreciendo, porque va cayendo de izquierda a derecha, va cayendo la función, ¿sí? Bueno, esto continúa para acá, infinito, lo que dice antes. Entonces, si se dan cuenta acá ahora, esta función decrece en el intervalo que va desde el menos infinito ahora hasta el h sin tomarlo. Es decir, desde el menos infinito hasta menos b partido por 2a, sin tomarlo. Ahora la pregunta que me hacen muchos, ¿por qué, profesor, no toma el menos b partido por 2a el h? Porque justamente el h hace como de punto neutro. No, en ese momento, cuando está en el vértice, la función no crece ni decrece, está justamente en el punto neutro, en el punto de inflexión, ¿ya? Y finalmente, si el a es negativo, estamos en presencia de una función de este tipo, ¿cierto? En donde la parábola tiene concavidad hacia abajo y me dice, y tengo acá lo siguiente, si yo dibujo acá el eje de simetría nuevamente, voy a dibujarlo, el eje de simetría pasa por el medio, justo ahí, justo al medio, por ahí más o menos, ¿ya? Lo voy a dibujar con rojo nuevamente. Tenemos que el eje de simetría, vamos a borrar la regla para que no la vean, tiene justamente cruza por el vértice a la parábola, ¿cierto? Y me dice que yo voy a colocar acá con color, con destacador verde, donde la función crece. El crecimiento siempre es de izquierda a derecha. Si la función va creciendo desde izquierda a derecha, es crecimiento. Entonces acá, esta parte es crecimiento. Toda esa parte que está en amarillo, en verde, perdón, es crecimiento. Por lo tanto,
En este caso la función va a crecer en el intervalo que va desde el menos infinito, porque parte desde acá, desde el menos infinito, y llega hasta el h sin tomarlo. Que es lo mismo que colocar menos infinito hasta el h. Y mi h, acuérdense que es menos b partido por 2a, sin tomarlo. Y en cambio decrece, si lo colocamos con amarillo acá, sería esta parte que está acá, decrece, 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 ¿cierto? Decrece desde el h, pero sin tomarlo, hasta el más infinito. Y esto sería desde el menos b partido por 2a hasta el más infinito. Acá llega al más infinito. Y acá recuerden que está el h. El h como acá. Sí, pero lo que me interesa es el h. Por lo tanto, eso es justamente teóricamente esto es lo que tiene que ver con el recorrido de una función cuadrática, que depende mucho de la coordenada de la ordenada del vértice, y además, bueno, también depende del a, que es el que acompaña al x cuadrado. Y lo otro, los intervalos de monotonía, vimos todos los casos que son cuando el a es mayor que 0 y el a es menor que 0, que van a existir. Fíjense que tienen mucha relación entre ambas, ¿ya? Así que eso, chicos, ha sido. Ojalá que les haya gustado el video. Y ya en los próximos videos vamos a ver netamente ejercicios, donde vamos a aplicar todo lo que es función cuadrática. Así que ha sido un gustazo, que estén muy bien, un abrazo gigante, suscríbanse a mi canal y compartan. Chao, chao.